Muy buenos días a toda la Iglesia de Cristo de la Oportunidad y muy bienvenidos también todos los que nos están visitando hoy, todos los que están pasando por nuestro canal de YouTube. Queremos invitar a todos a tener un tiempo de adoración delante de Dios. Dice el Salmo 19:14: sean aceptas delante de ti las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Cuando adoramos a Dios, incluso cuando lo hacemos por estos medios, le damos a Él nuestras lindas palabras, pero Él también ve nuestro corazón. Por eso queremos invitarte a escuchar estas canciones, a cantar estas canciones, pero a revisar lo que hay en tu corazón. Quizás sea una buena oportunidad para pedirle al Señor que te limpie de esas cosas que tenemos a veces dentro, que quizás no le dan gloria a Él, y darle sí lugar a la meditación y al pensamiento que lleva adoración delante de Él. Que tengas un momento transformador delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Jesús
Fue puesto sobre
hermosa mañana en el poder compartir juntos, como venimos haciéndolo ya, domingo tras domingo. Y pensaba en esta hora concreta, en el poder abrir la Biblia, en una expresión que el apóstol Pablo tiene para con su hijo en la fe, Tito, allá por el capítulo 2, verso 14. Él está diciéndole, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y de eso se trata, justamente aquello que tiene que ver con el pan y con la copa. De eso se trata, de la entrega de aquel que lo dio todo, cuerpo y sangre, por cada uno de nosotros. Ahora, la cuestión en el participar de este momento tan caro al sentimiento de todo el pueblo de Dios, de toda la cristiandad, es saber si verdaderamente somos lo conscientes de por qué Cristo lo hizo. Y justamente dice el texto que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y cuando hablamos de esta primera expresión, hablamos de la intencionalidad suprema del Salvador. Hacer un rescate vicario. Esto tiene que ver con ocupar Él el lugar que era nuestro. Satisfacer con el dolor de Él, con el sufrimiento de Él y con la muerte de Él, la ira de Dios sobre un mundo pecador. Dice Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero dice también ahí la expresión de 1 Pedro 3:18, que el justo murió por nosotros, los injustos. Por eso, ¿cómo no recordar juntos en esta mañana que Cristo se entregó a sí mismo para redimirnos de todo pecado, poniéndose Él, ocupando Él en nuestro lugar y asumiendo nuestras culpas? Pero quedarnos tan solamente con esta primera expresión como lo único, con lo A nada más, redimirnos de toda maldad, es en verdad entender parte del porqué de este sacrificio. Porque dice, ve para generar, para crear un pueblo propio para sí. Dice allí Jeremías en el capítulo 30, verso 22, porque yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces en esta mañana es importante que entendamos que el rescate vicario, que el sacrificio de aquel que ocupó nuestro lugar y pagó nuestras culpas para satisfacer la ira de Dios, además de rescatarnos, además de redimirnos de toda maldad, fue con la finalidad de crear un pueblo propio. Claro que sí. Usted y yo, vos y yo, parte de un pueblo que le pertenece, con la finalidad de que éste logre dos características esenciales. Un pueblo para sí puro. Y en esta mañana el sacrificio también tiene que ver con que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, presente, pasado y futuro,
que el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo es suficiente por toda una eternidad. Me encanta la expresión de Pablo cuando escribe a los hermanos de Éfeso, allá por el capítulo 5. Dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero dice, no solo para crear para sí un pueblo propio, puro y sin mancha, sino un pueblo celoso. La Nueva Traducción Viviente dice comprometido de alguna manera con las buenas obras que como tal pueblo de Dios ahora le competen. Y digo para terminar lo que el apóstol escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, porque nosotros ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque ¿sabe qué? Cuando somos conscientes de que además de redimirnos, Él nos pagó para ser un pueblo suyo, y nuestra preocupación tiene que ver con vivir en la pureza a la que Él nos llama y ser celosos de las buenas obras en las que Él quiere ponernos, entonces ahí también estamos haciendo memoria de su sacrificio. Y no solamente cuando en una forma metódica como esta tomamos el pan y tomamos la copa. Vamos en esta mañana a hacer lo que Él nos pidió, a hacer memoria a través de los símbolos. Pero que usted ahí donde está, que vos ahí donde estás, entiendas que Cristo ocupó nuestro lugar para redimirnos de toda maldad, pero también para crear para sí un pueblo propio, puro y celoso de las buenas obras. Que este sea un tiempo en el cual, aunque sabemos muy bien que la salvación no es por obras, no invalidemos todo lo demás de lo que la palabra habla de las obras, sino que entendamos que este es un tiempo para hacer las obras de Dios en medio de la oscuridad, y estaremos entonces haciendo memoria de su sacrificio. Dios, cuántas gracias te damos en esta hora por poder estar aquí otra vez, por habernos dado otra semana de vida a modo de llegar a otra vez tu día, el primero de la semana. Señor, estamos con el círculo de la familia en la cual nos has puesto, y hasta incluso tal vez alguno esté solo, pero la comunión que nos da el poder estar comunicándonos a través de este medio tecnológico nos pone a todos dentro de la comunión práctica de la familia de Dios. Y queremos, al tomar el pan y al tomar de la copa, recordar y celebrar juntos que Él ocupó nuestro lugar, que Él pagó nuestras deudas, que por su muerte ya no necesitaremos morir. Y te damos gracias porque Él nos adquirió a través de ese sacrificio, una vez y para siempre, como parte de su pueblo. Un pueblo que debe caminar en pureza y en el anhelo permanente de, a través de sus actos, hacer memoria de la obra de Cristo. Bendecí este pan, bendecí esta copa, y así tu bendición llegue a cada hogar en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gusto enorme poder encontrarnos en esta hermosa mañana para compartir juntos la palabra de Dios. Quisiera en unos minutos compartir algo que tengo en el corazón hace un tiempo ya y realmente quisiera que Dios nos hable. Olvídate lo que yo te pueda decir, olvídate. Sino recibí lo que Dios quiere decirte a través de mí. Y estoy orando al Señor para que tenga las palabras justas y necesarias para tu corazón y también para mi corazón. Mirá, hace unos domingos anteriores, el mensaje que les traía era allí en Isaías capítulo 31, hablando del pueblo de Israel, donde el profeta Isaías decía a su pueblo, y ustedes recuerdan el versículo 1 del capítulo 31, que decía, ay de los que descienden a Egipto, los que van para atrás, los que van para abajo, ¿recuerdan? Y buscan la ayuda en carros, caballos, en jinetes, en cosas físicas y materiales. Y decía el profeta Isaías, y se olvidan del Santo de Israel. Y hablábamos de no volver atrás, de no volver a la tierra de Egipto, de no volver a la tierra de esclavitud, sino mirar hacia adelante, buscar al Señor, concentrarnos en sus promesas, disfrutar de sus promesas y poner la vista en las cosas de arriba. Entonces, el profeta Isaías dice, no vayan para atrás, no desciendan para Egipto. Y yo quiero hablar en esta mañana lo que dice el profeta Jeremías, no Isaías, el profeta Jeremías, que dice, y parecería una paradoja, totalmente lo contrario. Isaías decía, no vuelvan atrás. Jeremías dice, miren, tienen que volver atrás. Y esto lo dice Dios. Las dos cosas que Dios dice. Él mismo dice, no vuelvan atrás, pero a través de lo que dice Jeremías dice, sí, vuelvan atrás. Leemos el capítulo 6 y el versículo número 16. Yo creo que es el texto más conocido del libro de Jeremías. Muchas veces repetido, muchas veces leído. Quisiera compartirlo en esta mañana para que realmente tomemos conciencia de lo que Dios quiere decirnos, a vos, a mí, a cada uno, en forma particular. Leemos Jeremías, tenés tu Biblia allí, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová. Comienza diciendo algo importante. No lo dice solamente Jeremías porque se le ocurrió, sino Jeremías es el profeta de Dios, escuchando la voz de Dios, transmitiendo la palabra de Dios, dice Jeremías, así dijo Dios a este pueblo de Israel, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero fíjate cómo termina el texto número 16. Más dijeron, y no dice, dijo uno por allá, y dijo otro por allá, y dijo otro que estaba más para allá. Más dijeron todos, no andaremos. Qué terrible respuesta al concepto y a la fórmula cariñosa de un Dios amoroso, que dice, paren, miren, pregunten, busquen cuál fuera el buen camino y anden por él. Ustedes saben que el pueblo de Israel, tanto lo que decíamos hace unos mensajes atrás, respecto a lo que Isaías decía de no volver atrás, un pueblo contumaz, un pueblo desenfrenado, un pueblo idólatra, un pueblo alejado de Dios, desobediente, habiendo gustado el beneficio, el favor de Dios, cuando, como yo digo, tenían la pancita llena, en un momento se olvidaron de Dios, andando en sus propios caminos, desechando valores sin temor, sin control, rompiendo reglas naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios les dice con su voz amorosa a su pueblo querido, paren en los caminos, miren
pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él. Ustedes saben que yo pensaba esto mirando nuestro mundo alrededor en el siglo XXI, en este domingo en particular. Parecería que lo que pasó allí en Israel hace tantos y tantos años es una radiografía, una tomografía, un calco exacto de lo que pasa hoy en nuestro día. En aquel tiempo el pueblo estaba lejos de Dios, no le interesaba a Dios. Conociendo a Dios, buscaban a ídolos que nada podían hacer. Estaban totalmente desenfrenados, rompiendo las reglas, como recién les decía. Y yo creo que Dios utilizó ese tiempo para decir, muchachos, paren acá. Así no pueden seguir. Miren, yo soy una de las personas que dice, basta de hablar de la pandemia, basta de hablar del COVID, basta de hablar del coronavirus. Por supuesto, no vamos a hablar de la enfermedad. Pero yo me centro a que lo que estuvo pasando allí con el pueblo de Israel es lo que pasa hoy en el siglo XXI en este mundo, donde también lo que Dios ha permitido, y esto lo creo profundamente, lo que Dios ha permitido no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro pueblo, sino en el mundo entero, es un momento donde todo se paró, todo se frenó. Y estoy convencido que a vos y a mí, y al que esté en Italia, en España, en Noruega, en Nueva Zelanda, y a cualquier persona de todo el mundo, especialmente a los cristianos, Dios quiere llamarlos la atención y decir, paren, ¿a dónde quieren ir? Porque esta pandemia hizo un freno de mano puesto con toda la potencia en todo el mundo y para todas las personas. Parecería el mundo como si fuese una siesta santiagueña. Y ustedes me entienden lo que quiero decir. En Santiago del Estero, que yo nunca estuve, pero lo supe y me contaron que al mediodía no anda nadie, está todo parado, todo frenado. Parece un pueblo fantasma. Y estamos viviendo exactamente esa siesta santiagueña en un mundo que está frenado, parado. Y esto Dios lo permitió. En un mundo sin control, como el sin control tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En un mundo que no tiene valores, en un mundo que anda en sus propios caminos, en un mundo que rompió reglas naturales. Y podíamos hablar un tiempo más, pero no quiero extenderme en esto. En un momento el Señor dice, miren, se olvidaron de mí, se han olvidado de mí. Y allí en Jeremías capítulo 2, versículo 32, antes de que el Señor diga este párrafo en el capítulo 6, versículo 16. Jeremías el capítulo 2 y el versículo 32, lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice algo extraordinario, hablando de este pueblo que estaba lejos de él, olvidado de él, desentendido de él, dándole las espaldas constantemente a él. Dice allí a través del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 32, ¿puede olvidarse una mujer de sus joyas y adornos de novia? Y a mí me llamó la atención este párrafo de la Escritura. El Señor hace una pregunta y dice, ¿puede olvidarse una mujer a punto de casarse de sus joyas, de su atavío, de su vestido, de su traje de novia? Obviamente decimos todo que no. Miren, yo les comento que en estos días cumplimos 40 años de casado con Nina. Yo te puedo asegurar que el vestido hoy lo tiene intacto como el primer día. Y si yo le pregunto cuántos botones tiene, o vos le preguntás cómo era la tela, cómo estaba dibujado el bordado, y te puede decir después de 40 años el detalle de cada cosa, porque una mujer jamás se va a olvidar de algo tan importante de su vida, jamás se va a olvidar. Y con mucho cariño lo va a preservar. Ustedes saben que yo tengo poca memoria, pero dos cosas me acuerdo de ese vestido. Me acuerdo que era muy largo y que era blanco, y ahí terminé. Pero si una mujer tiene la precisión de algo que para ella es de mucho valor, y jamás se va a olvidar de ese tiempo tan particular en su vida. Pero se dice el texto, y sigue diciendo el texto, pero pues olvidarse una mujer de sus joyas y adornos de novia, no,
Pero sigue diciendo, pero si mi pueblo, sin embargo, hace mucho tiempo que se olvidó de mí. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Qué cosa tremenda lo que Dios está diciendo en este momento, en este tiempo, en esta parte particular de la historia, de la vida, de la humanidad. Él dice, se han olvidado de mí. Una mujer se acuerda de su joya y de su vestido, que podría ser algo tan simple y normal. Pero él dice, con dolor en el corazón, sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí. Mirá lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 15, en la traducción del lenguaje actual. Pero este pueblo cambia a cada rato. Es un pueblo que va para allá y va para el otro lado porque está desenfrenado, no tiene posibilidad de encauzarse. Pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí y adora a otros ídolos inútiles, conociéndome. No sigue las enseñanzas que les di desde un principio, ni se dan cuenta por el mal camino que ellos andan. Por eso, Dios habla a través del profeta Jeremías y pone sobre blanco y negro este texto maravilloso del capítulo 6 y el versículo 16. Así dijo Jehová, paren, frenen en los caminos, miren, pregunten por la senda antigua, pregunten por el buen camino y anden por él. Entonces el resultado, dice, hallarán descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, repito, no nos interesa. Estamos caminando como nos parece. No nos interesa, no andaremos por lo que vos nos estás proponiendo. Recordaba lo que dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 14, versículo 2. Tantas veces lo hemos leído. Que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin es camino hacia la tumba, hacia la muerte. Yo estoy convencido que esa gente, el pueblo de Israel, por más que Dios mismo le dijo que vuelvan atrás, que se reencaminen, que no utilicen atajos para correrse del camino que Él había trazado. En un momento dijeron, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos. Yo creo que este es el mejor, pero el camino es la destrucción y el camino es la muerte. Pero me acordaba lo que decía en Salmos capítulo 37, versículo 5. David dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¡Qué contraposición! En el primer verso que hemos leído en Proverbios dice, encomienda a Jehová tu camino y hacé el camino que vos quieras, el camino que vos deseas hacer. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte, le parecen. El camino que cada uno quiere hacer, el camino que yo quiero hacer, el camino que yo creo que es el mejor para hacer. Pero el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía porque Él lo va a hacer. Y cuando Dios marca el camino en la vida de un hombre, la vida cambia, es diferente en todos los sentidos. Miren, Jeremías dice, o Dios dice a través de Jeremías, una palabra primera que dice paren, hagan un freno. Y yo creo, como decía antes, es el momento de estar parados y frenados. Y esta pandemia ha hecho posible que mucha gente pare, aunque sin querer parar. Escucho decir que hay personas que dicen, estoy disfrutando lo que nunca disfruté. Como no puedo salir a trabajar, estoy disfrutando muchas horas con mi familia, con mis hijos. Estoy reencontrándome con ellos. Antes, por salir a trabajar, muchas horas de mi vida perdía el hecho de poder estar con ellos cada día para enseñar, para aprender, para compartir. Y es una bendición poder hacerlo ahora. Pero por otro lado, hay muchas personas que se han encontrado con su esposa todo el tiempo, la cual salían a trabajar para no estar con su familia. Y de repente esto trajo mucho malestar, hasta femicidio y divorcios. Por eso Dios dice, paren un poquito, hagan un parate. Y parar de una velocidad que el mundo está llevando y nos está arrastrando a vos y a mí y a todos nosotros. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos llegan a Roma. Y yo te puedo asegurar, cuando era chico pensaba eso, lo creía literalmente.
Pensé que si me iba para Edo, llegaba a Morón. Pensé que si iba para San Justo, llegaba a Roma. Y si tomaba una ruta para Nueva Zelanda, llegaba a Roma. Y después me di cuenta que esto no es así. No todos los caminos llevan a Roma. Por eso también hay muchas personas que dicen todos los caminos llevan a Dios. Y nos hemos dado cuenta que no todos los caminos llevan a Dios. Quizás el mundo me arrastre a llegar a Roma, pero Roma no es el destino que yo quiero llegar. Y muchas personas, quizás vos que estés escuchando en esta mañana, crees que cualquier camino te lleva a Dios. Yo te digo que no existe muchos caminos que llevan a Dios. Dice la palabra de Dios que únicamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y únicamente Él puede llevarte a Dios. Por eso Dios a través del profeta Jeremías dice, primera cosa, paren. Y al parar es como reflexionar. Al parar es no seguir adelante. Parar es cuando vos tomás un camino o un atajo que crees que es bueno y necesario, pero llegás a una encrucijada donde no sabés cómo seguir. Dios te dice, parate acá. Parate acá. Y la segunda cosa que te dice, mirá. Y estamos acostumbrados los hombres que cuando miramos no vemos. Muchas veces miramos, pero no vemos. Sino Dios nos dice, mirad el hecho de observar, de calcular, de poder darme cuenta dónde estoy parado. Salir de aquel atajo que tomé equivocado. Parar primero para reflexionar, mirar después para poder encaminarme y poder resetearme para buscar otra vez el buen camino. Y en segundo y tercer lugar dice, pregunten cuál es el buen camino. Y en cuarto lugar dice, anden por él. Yo creo que vos y yo hemos desviado el camino muchas veces en la vida. Creyendo, como dice Proverbios 14:2 que hemos leído, creyendo que tomar un atajo sería mucho más prudente, llegaría más rápido, tendría más condiciones de llegada que lo que Dios me marcó a través de su palabra. Pero ese camino me lleva al precipicio o al borde del precipicio y muchas veces me caigo en el precipicio. Pero fíjate que Dios habla de parar, de mirar, de preguntar, que son cosas teóricas, porque yo puedo parar, puedo mirar, puedo preguntar, pero lo importante es no la teoría, sino la práctica. Cuando Dios dice, no solo esto, sino que anden por Él. Anden por el camino que yo les tracé. ¿Saben por qué? Porque el resultado es extraordinario. Cual sea el buen camino y andad por él, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Yo creo que no hay cosa más maravillosa y preciosa, no solamente el cuerpo estar en descanso y tener un descanso reparador, sino estar seguro y convencido de que nuestra alma está descansada, porque es una promesa de Dios. Por eso Dios hace un alto y un parate para reflexionar, para pensar. Aquellos hombres del pueblo de Israel hace muchísimos años, pero estoy convencido que ese mismo parate lo hace hoy a través de esto que estamos viviendo, para que tomemos conciencia en qué camino estamos, en qué kilómetro de la senda y del camino estamos transitando, si nos lleva por el buen camino o estamos yendo por el camino equivocado, por el atajo que hemos pedido nosotros. Entonces, ¿qué es cuando dice volvamos a la senda antigua? Volvamos al buen camino. Yo le decía antes que el capítulo 6, versículo 16 de Jeremías es un texto muy utilizado. Creo que sería el más famoso de todo el libro de Jeremías. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero les digo, porque esto lo creo en forma particular, y lo digo con mucho respeto y con mucho temor, y hasta estoy convencido que este texto estuvo por mucho tiempo mal aplicado, no mal enseñado, sino mal aplicado en nuestra vida espiritual.
Y yo les digo también con respeto y con cariño, hermanos muy conservadores, muchos ya con el Señor, hermanos conservadores que no están dispuestos a poder a tener cambios, no están dispuestos a favorecer algunos cambios. Es obvio que decimos desde aquí del púlpito de la Iglesia Cristo de la Oportunidad que la palabra de Dios jamás la vamos a cambiar. Decimos de este púlpito y nunca vamos a predicar que Dios podría cambiar. Jamás vamos a predicar de este púlpito que la doctrina de los apóstoles jamás podría cambiar. Porque esta es la palabra profética más segura. Y creemos en lo que dice la palabra de Dios del principio hasta el final, sin marcar y sin correr ninguna palabra. Porque entendemos que es la palabra de Dios. Pero sí también tenemos que entender, porque muchos piensan de volver a la senda antigua es volver a la liturgia. Volver a la senda antigua es volver a las formas tradicionales. Volver a la senda antigua es vivir una vida de santulón y no de santidad. Muchos piensan que volver a la senda antigua es vivir, vestirse, moverse de una manera que parece la correcta, pero que es la equivocada, porque Dios gana ventaja en hacerte creer que sos un santulón y en definitiva, que sos un santo, pero en definitiva sos un santulón. Volver a la senda antigua no significa sentarte en un asiento con tu familia y con tus hijos, un domingo, un miércoles o un jueves, y al otro día ella o él engañar sexualmente a su esposo, pero si vos lo ves sentado, bien entrajado, con una buena corbata, la imagen es de una persona sana, una persona santa, y esto es lo que Dios quiere que pase, para que te creas que volver a la senda antigua es volver a la forma. No podemos vivir el siglo XXI pensando y teniendo la mentalidad de los años 70 o los años 80. Yo recuerdo perfectamente en esos años, tengo unos cuantos ya, de que había un muchacho en la esquina de mi casa, tenía un Fiat 1500. Y en ese tiempo habían aparecido los magazines. La mitad de los que están escuchando no saben, piensan que es una marca de fideo. Y era como si fuera un cassette, pero mucho más grande. Ustedes vieron el Pancho y el Super Pancho. Bueno, el cassette sería y el super cassette sería el magazine. Y como era novedoso, él llegó a la esquina de mi casa y puso ese magazine que apenas tenía 5 canciones de cada lado y todos escuchábamos la música y parecía una cosa revolucionaria. Pero al poco tiempo apareció el cassette, que era mucho más chiquito y tenía más canciones. Y era mucho más fácil de ponerlo. Pero al poco tiempo aparecieron los CD, ustedes ya se deben acordar. Y en el CD entraban miles de canciones, yo miraba eso, un disquito tan chiquito, y digo, ¿dónde está la música? No la puedo entender. Y después de eso vinieron los pendrive, que creo que lo que está ahora, no sé si apareció algo más. Pendrive, que la verdad no sé lo que significa, pero seguramente es algo que lleva música adentro, porque me lo han regalado y yo, en un pendrive de 6 milímetros por 2 centímetros y 15 milímetros entran cientos y cientos de canciones que vos decís, ¿dónde están estas canciones? Por eso no podemos vivir el siglo XXI con un magazine. Lo traemos a la iglesia y queremos presentar una película. Sería algo ridículo. Tenemos que ayornarnos. Las formas cambian. Los modismos cambian. Las maneras de movernos cambian. Tenemos que adaptarnos a esas maneras, respetando a aquellos hermanos que piensan diferente. Pero lo más importante, no te dejes ganarse por Satanás, haciéndote creer que volviendo a la senda antigua de las cosas y no del ser, te vas a sentir tranquilo y seguro, pero todo va a ser una farsa y no una realidad. Volver a la senda antigua es lo que dice allí Isaías capítulo 29, versículo 13. Si queremos volver a la senda antigua, solamente en la liturgia, en la religiosidad y no en la relacionalidad, no sé si la palabra está bien dicha, no solo religión, sino relación con Dios, no solo cumplir, sino ser. Y dice allí Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, otra vez el profeta habla al pueblo, te habla a vos y me habla a mí. Dice pues el Señor, porque este pueblo
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Liturgia. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Te dijeron que lo tenés que hacer. Que les ha sido enseñado, metido en la cabeza. Tenés que ser así, tenés que ser así. De esa forma vas a ser espiritual. De esa forma es volver a la senda antigua y Dios va a estar contento con vos. Totalmente erróneo. ¿No será que el corazón está lejos, pero el cuerpo está presente? ¿No será que haya religiosidad en tu vida y en mi vida, pero por dentro totalmente hay una desconexión con el Señor, no hay intimidad, no hay relación? Por eso hay vidas que están con el alma gastada, con el alma triste. Personas que están caminando pero destruidas por dentro y muchas veces se ve por fuera. Aunque las cosas las quieras pintar como vos querés que te vean, pero en realidad el corazón está roto, contrito y está mal delante de la presencia de Dios. Eso no es volver a la senda antigua. Eso no es volver a la senda antigua. Lo que sí es volver a la senda antigua, y no quiero extenderme mucho más, es dejar los atajos, es dejar el camino que yo creo que sea bueno, es correrme del camino que Dios me traza para hacer el mío, el que me gusta, el que me parece, el que creo, el que siento, el que me dijeron que es el mejor para llegar. Sino volver a la senda antigua. Yo te digo una sola frase, y esta frase resume todo lo demás. Volver a la senda antigua es volver a Dios. No es volver a la religión, no es volver a cumplir, no es volver a parecer, sino es volver a ser. Y volver a Dios es volver a la palabra de Dios. Volver a la senda antigua es volver a Dios, por lo tanto es volver a la palabra de Dios, porque Dios me habla a través de su palabra. Dice así en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios, volver a Dios, y Dios está aquí dentro, Él me habla cada día. Toda escritura es inspirada por Dios y dice es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que todo hombre sea perfecto. Por eso que volver a Dios es volver a la palabra de Dios que me guía, que me confronta, que me ilumina. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Eso es volver a la senda antigua. No te confundas. Quizás hoy estés caminando por la senda que vos querés que es buena. El atajo que parece muy lindo, pero que no es bueno. Dios dice, volver a la senda antigua, querido hermano, es volver a la iglesia primitiva. Me acordaba lo que decía en Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es volver a la iglesia, cuando la iglesia comenzaba a latir, cuando ellos empezaban los hermanos a hacer lo que Dios les estaba mandando. Y Hechos, el capítulo 1, el versículo 4, volver a la iglesia primitiva, volver a la senda antigua es volver a Dios, volver a la palabra, volver a la iglesia primitiva, donde ellos estaban juntos, volver a la unidad, volver a la senda antigua es volver a ser uno, como Cristo y el Señor nos dice allí en Juan capítulo 17, vos y yo, Padre, y yo somos uno, y yo también quiero que ellos sean uno, para que glorifiquen a Dios. Y por supuesto en la iglesia primitiva había problemas. Olvídate que había problemas. No pensabas todos iguales. No sentían todos iguales. Pero la convicción de lo que Dios le había dicho es que sean uno. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volver a la senda antigua es volver a Dios, volver a la palabra, volver a la iglesia primitiva cuando comenzaba a latir. Aquellos pocos hombres, sin nada de tecnología, comenzaron en Jerusalén, Judea, Samaria, el mandato de Dios, y hasta lo último en la tierra, que es Palomar hoy. Ellos con poco, repito,
sin las grandes corporaciones y tecnologías que hoy tenemos. Ellos llegaron a todo el mundo. ¿Saben por qué? Verso 8 es la clave. Cuando recibiréis el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Ese Espíritu Santo que recibieron ellos, hermano querido, es el mismo Espíritu Santo que está vigente hoy. Yo creo que hoy le damos poco lugar al Espíritu Santo. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo, estaban unidos, pensaban lo mismo, que había diferencia entre ellos. Para proclamar el Evangelio de pocos hombres, el Evangelio fue proclamado y llegado hasta lo último en la tierra. Hoy disfrutamos del mensaje que salió allí en la iglesia primitiva cuando comenzaba a latir. Volver a la senda antigua es volver a tener relación y no religión. Volver a la senda antigua, escucha bien, es volver a tener relación con Dios, con su palabra, y no vivir una vida religiosa. Volver a la senda antigua es no ser un santulón, sino un santo delante de Dios. Volver a la senda antigua es volver a tener temor de Dios. Volver a la senda antigua es poder disfrutar de la presencia de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 8 dice, teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Volver a la senda antigua es todo esto y mucho más, que por el tiempo no lo podemos seguir diciendo. Pero acordate lo que estos hombres del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como resultado de lo que Dios le pedía, paren, miren, pregunten, anden, para que el alma sea dispuesta y sea puesta con suavidad en cada uno de ustedes. Ellos dijeron algo tremendo: no queremos, no andaremos. Dios quiera que en esta mañana no sea tu respuesta y no sea la mía. Seguramente el murmullo del diablo está diciendo, pero no, si vos estás en un buen camino. Mira este atajo que tomaste, mira qué importante que es. ¿Cuántas cosas estás disfrutando? Pero hay un refrán no cristiano, secular por allí, que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Quizás te estás creyendo que estás caminando por el camino de prosperidad, el camino de santidad, y es el camino equivocado. Por eso Dios dice, preguntad. Y la pregunta no está en el pastor, la pregunta no está en la religión. La pregunta está en la palabra de Dios. Si abrís la Biblia, preguntás al Señor, la palabra de Dios te va a dar el dato para tomar la ruta justa y necesaria. Ese GPS te va a llevar al camino que Dios quiere, al camino de santidad, al camino de relación, al camino de unidad, al camino del poder del Espíritu Santo. Esta mañana, ya terminando, la respuesta la tenés vos y la tengo yo. Acordate lo que respondieron aquellas personas en el pueblo de Israel. No nos interesa. Quizás sea tu respuesta. Quizás tu boca diga, sí me interesa, pero tu vida dice, no me interesa. Está en vos en resolverlo. Está en vos en aclararlo delante de Dios. Eso es lo más importante que puede pasar. Termino leyendo el Salmo 86. El Salmo número 86, el versículo 11. Si aquellos dijeron, no nos interesa, no andaremos, Dios quiera que tu oración y mi oración sea esta otra, la que propone el rey David. Dice 86 del Salmo 86, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Este Dios personal. El 11, perdón, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades
del Seol. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y allí leíamos al comienzo para terminar que Él quiere traer descanso para el alma. Y un alma con descanso es el alma que tiene a Dios, porque no hay temor del porvenir. Dios quiera que en esta mañana cada uno de nosotros, al escuchar su palabra, al tomar la propuesta de Dios, porque Dios dice esto, podemos parar, reflexionar, corregir el camino para hacer su voluntad, para andar donde Él quiere que vayamos, para glorificar su nombre y para honrarle a través de nuestra vida. Mire, termino diciendo que recuerdo en los años 70 había una campaña evangelística con un cartel muy grande que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que José Serrat había cantado esa canción, estaba muy popular en esos años, o era una poesía de él. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Recuerdo lo que Proverbios decía allí en el capítulo 14, versículo 2. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, caminante no hay camino. Mientras vas caminando se va haciendo el camino. Y Dios dice todo lo contrario, porque me acuerdo que ese cartel era negro y había un cartel muy grande y rojo abajo que decía: pero Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Hermano querido, si estás caminando por un atajo, si te estás yendo al precipicio, pará, mirá, preguntá, volvé a la senda antigua, no a la religión, sino a Dios y a su palabra. Ahora, si no tenés a Cristo en tu corazón y crees que tu vida es caminar y donde caminás, hacés la que vos te parece y como vos creés. Dios dice únicamente: yo soy el camino que lleva a Dios, que trae salvación, que trae descanso al alma y trae eternidad en la vida de todos aquellos que buscan a Dios. Dios quiera bendecirte en esta mañana, quiera bendecirnos, para que su palabra, que tiene poder, pueda hacer efecto en tu vida en este momento, allí donde estás. No sé dónde estás. Seguramente estarás en un lugar quizás angustiado, no sabiendo qué hacer. Que estás en la encrucijada de dónde seguir, para dónde agarrar. Clama a Dios y pedile que te muestre a través de su palabra el camino que debes ir para glorificar su nombre, para ser bendecido y para que seas de bendición. Que Dios te bendiga. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas para que juntos podamos orar a Dios. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, te conectás en los teléfonos que están en pantalla para poder ayudarte, para poder bendecirte. Que tengan todos un muy buen domingo y que Dios los bendiga a cada uno.